Vamos ya con Xenia Sinfreu, que es nutricionista y profesora de universidad. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué se reduce la masa corporal y se evita la diabetes? Porque este estudio sí que es cierto que no especifica las tazas de café que así lo harían, pero otros hablan de 3-5 tazas de café al día. De hecho, el estudio más reciente, el que se ha publicado más reciente, nos indica una taza de café al día, que con una sola taza de café al día reducimos hasta un 7% estas posibilidades de desarrollar una diabetes tipo 2. Y todo eso es porque el hecho de tener unos altos niveles de cafeína en sangre lo que hace es acelerar nuestro metabolismo, es decir, nosotros tenemos la capacidad de quemar más calorías con el mismo movimiento, y eso se traduce en una reducción de peso, en una reducción de esta grasa acumulada, y por lo tanto, al tener unos niveles de peso y de grasa más normalizados, también se reduce el riesgo de sufrir esta diabetes tipo 2. También es cierto que solo por puntualizar, este estudio habla de los niveles de cafeína en sangre, más que de cantidad de café. Así que, más que nada, para que no nos tomemos el café como un jarabe, como si fuera un medicamento, sino que habla de los niveles en sangre de cafeína. ¿Qué significa este estudio para aquellos que sean adictos al café y se tomen más de una taza al día? Porque también es cierto que muchas de estas personas dicen, es que no puedo no tomarme 3 tazas del café al día porque si no es que no puedo rendir. Sí, piensa que además al final el cuerpo se acostumbra a todo. Si nosotros estamos acostumbrados a cierto nivel de cafeína, llegará un punto que ya no sentiremos ese efecto. Entonces necesitamos un poco más de cantidad para tener este beneficio de estar despierto, de estar despejado, el foco de atención. Entonces, para todos aquellos amantes del café, esto es una buena noticia. Lo que sí que hemos de tener en cuenta que los niveles de cafeína en sangre dependen mucho de nuestra genética. Hay personas que con menos cantidad de café tienen la capacidad de mantener estos niveles de cafeína en sangre durante más tiempo, por lo tanto tienen más beneficio con menos cantidad de café, y hay gente que este metabolismo de la cafeína es mucho más rápido, así que no son capaces de mantenerlo durante tanto tiempo, pero al fin y al cabo el beneficio es el mismo, esta reducción de peso, esta reducción de la prevalencia de la diabetes tipo 2 existe, así que para todos aquellos que tomen 3-5 tazas de café al día, que no se preocupen. De hecho, en un estudio de la OMS del 2017 se indica esta cantidad para obtener este tipo de beneficios, así que estamos tranquilos los que tomamos entre 3 y 5 tazas al día. ¿Qué hay de cierto en eso de que una persona cuando se levanta tendría que esperar 1 hora hasta poder tomarse un café o poder desayunar? Realmente esto va en función de cada uno. Sí que es verdad de que cada uno tenemos nuestras costumbres, nuestro metabolismo, nuestros hábitos, que también es importante tener en cuenta estos hábitos, por lo que si una persona no tiene costumbre de desayunar a primera hora, no es imperioso que lo haga ni muchísimo menos. Al final también es importante respetar los ritmos de cada uno, y sí que es cierto de que el tiempo entre que nos levantamos y que tomamos el primer café es un momento en que nuestro cuerpo se autorregula. De normal, lo habitual sería de que al despertarnos estuviéramos más activos en detrimento de la tarde, por ejemplo. La tarde sí que es un momento en que nuestras hormonas de la atención, nuestra hormona del estrés, que es el cortisol, va bajando sus niveles y tenemos que estar menos activos. Así que este margen de tiempo sí que yo lo aconsejaría, más que nada para que nuestro cuerpo también se habitúe a este ritmo de estar más despierto o menos de forma natural sin la ayuda esta del café, porque es lo que te comento, al final nos acostumbramos a todo, y si ya de buenas a primeras tenemos este estímulo de café, al cuerpo se acostumbra. Entonces, si podemos dejar un pequeño margen, lo aconsejaría, pero de verdad que no es imperioso establecer horarios estrictos, sino que cada uno se escuche y respete sus propios hábitos. ¿Y qué nos tienes que decir ahora de que se ha impuesto como moda sustituir el café y optar por un té matcha, por ejemplo? Estas son modas que van surgiendo. Al final es
las redes sociales tienen mucho que ver en estas modas. Es cierto que no tenemos que perder de vista que son dos productos distintos. Si por gusto o por costumbre te apetece más un té matcha, no hay ningún problema. Al final, los mecanismos de la cafeína y de la teína son muy similares, aunque no son iguales, pero sí que son muy similares. Es decir, el estímulo es bastante similar, así que hay mucha gente que no le gusta el café y no pasa nada, habita entre nosotros. Así que si por gusto y por costumbre prefieres un té, no hay ningún problema. No es necesario imponerse el café, ni muchísimo menos. Senia, te pregunta Ana Goyo. Sí, te quería hacer, tengo entendido que el café es un agente deshidratante, entonces no sé hasta qué punto puede afectar que te tomes más de 3 cafés al día o cómo afecta esto a la piel. Sobre todo aquí la diferencia a lo mejor entre el café y el té, si el té también tiene ese efecto. Es una duda que siempre he querido hacer. En realidad el té es un vasodilatador, así que ayuda en el circuito de nuestro sistema sanguíneo, pero sí que es verdad de que en el contexto de que aumenta el metabolismo, aumenta esta tasa metabólica, sí que puede haber una mayor pérdida de agua. Todos estos beneficios, en tanto estos estudios, siempre son en el contexto de una normalidad en otros factores. Es decir, en este tipo de estudios, por ejemplo, no se ha tenido en cuenta cómo afecta este consumo de café y el sueño, por ejemplo. No se ha tenido en cuenta en el sentido de que sí hay este beneficio en cuanto a pérdida de peso, en cuanto a la diabetes, pero también igual se tendría que tener en cuenta otros factores u otros aspectos que en este caso no se ha tenido en cuenta. Entonces, no es la solución para todo, ni muchísimo menos, sino que tenemos que tener en cuenta todos los factores y todas las casuísticas. Y en el caso de la hidratación, sí que es importante estar bien hidratado, pero independientemente del consumo de café. La hidratación es algo que hemos de tener en cuenta y sobre todo acorde a las pérdidas que podamos tener. Tenemos que suplir estas pérdidas que vamos teniendo y que al final son individuales de cada uno. Depende de nuestro metabolismo, depende del deporte que hagamos o la actividad que realicemos, depende también de características de cada uno. Hay gente que transpira más, gente que transpira menos. Entonces, el tema de la hidratación sí que lo colocaría un poco aparte del consumo o no de café. Te pregunta ahora José Antonio Fuster. Profesora, por favor, solo hay una duda que tengo que es terrible. ¿Café en cápsulas o café por el sistema de goteo en máquina de goteo? ¿Café molido en máquina de goteo? No es broma, ¿eh? O sea, tenemos una duda, muchísima gente, mis amigos todos tenemos duda de siquiera si las cápsulas de verdad es café. Yo más que por el producto, porque al final cada marca tiene distinta calidad, yo te diría que cápsulas no, pero por la cápsula, no tanto por el café. Gracias. Es que al final... Es que me he pasado ya. Me he pasado al goteo desde hace 3 meses. Vamos. Pues ya está, salvado. Que no quiero infundir el miedo tampoco, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que hemos de tener en cuenta los materiales de los que están hechos las cápsulas de café. Vale. Pues, Senia Simpreu, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y resolvernos todas estas dudas. Un placer. Igualmente, muchas gracias.